Ya ¿Ya? estamos. Hola a todos. Pues como siempre ya estamos terminando la conferencia de la Secretaría de Salud y pues hasta el momento en el mundo tenemos 750,890 casos y en México tenemos 1,215 casos confirmados y desgraciadamente 29 muertos. Se han realizado 11,008 pruebas y pues en el lugar donde existen más casos es en la Ciudad de México. Pues en las noticias nacionales e internacionales, eh, pues ya tenemos 3 gobernadores afectados por el COVID, por el coronavirus. Eh, la secretaria de Gobernación, que es la primera vez que la vemos dentro tomar decisiones y acciones, tuvo una reunión con los gobernadores para explicar un poco de cómo iba a ser la declaratoria de emergencia. También tenemos a muchos mexicanos que están en el extranjero varados y pues cada día se agrava más su situación porque se les están cerrando los servicios, los hoteles, y pues la Secretaría de Relaciones Exteriores pues apenas puede hacer como muchas operaciones con ellos. Y pues el dictamen de el choque del metro, y pues todo se debe a una operación por omisiones de operación. Y pues algo muy interesante en el mundo, en el pequeño pueblo de Twitter, pues Felipe Calderón se disculpa por la fotografía que mandó confundiendo al hermano del Chapo con un doctor del Seguro Social. Y a su vez, Andrés Manuel López Obrador, pues ya dice que hagan una tregua y Felipe la acepta. Y en este contexto de que le están aceptando la tregua, le suspenden la cuenta a Arne, el ex delegado de Miguel Hidalgo en los tiempos de Calderón. Y Oye, luego sacaron, ¿y por sí, qué supuestamente le suspendieron la cuenta? ¿Qué pasó? ¿No se pues sabe todavía? no se sabe todavía, pero pues ya sabes que de los dos lados en el pueblito de Twitter se están echando la culpa y diciendo que no los va a detener la 4T, que ya está empezando a hacer esto Venezuela y que ya está empezando a hacer de las suyas la censura. Y pues bueno, para terminar con los avances de las noticias, el dólar está a 23.75. Cierran Liverpool, Suburbia y el Palacio, entonces ya no vamos a poder comprar garrita. Y ya hay un perifoneo, le copiaron la estrategia de los tamales oaxaqueños y entonces en las patrullas ya vamos a tener un audio que nos va a invitar a que nos metamos a nuestras casas o que nos disolvamos como pajaritos cuando nos corretea un perro. Entonces, pues así las noticias. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches, mi George. Buenas noches, mi Alex. Azul, que ya nos está viendo otra vez. Le Ya vamos nos a está saludar. escribiendo. Azul no es nuestra fan número uno, ¿eh? Por favor, un beso grande. ¿Cómo ven? ¿Cómo han estado ustedes? Bien, 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 bien. ¿Tú cómo vas, Por mi querido cierto, George? Sí. disculpen que los interrumpa, mi George. Tenemos una entrevista con Félix Márquez, que es Pues estos encierros, Ay, creo que ya se nos frició, George. A ver si ahorita agarra. ¿Cómo vas, George? ¿Sí? George. Se quedó como impávido, ¿no? Es que como hay actividad en el y yo volcán. creo que A ver, creo que no. no, el volcán ha estado, como siempre, humo. A veces más tarde, a veces más temprano, sacando humo, pero tranquilo el volcán, tranquilo. Todavía no le da Sí. coronavirus y no nos manda conchas de coronavirus. Ah, bueno, Vamos. te friseaste un poco, entonces, a ver, platícanos un poquito lo que estás diciendo. Que el volcán va tranquilo, sigue sacando como todos los días, sin faltar humo, pero no demasiado,
y ha estado sin explosiones más o menos grandes o evidentes. Okay. Entonces, por acá todo está tranquilo y creo que deberíamos de empezar con la entrevista de Félix Márquez y luego seguir con toda la ruta que nos trazó Eric Mesa. Ok, muy bien. Bueno, pues les vamos a dejar una entrevista. Bueno, hay un video que hizo Félix Márquez, que hizo antes de que fuera asesinada esta María Elena, y entonces Félix, en otra protesta de un periodista que también asesinaron en Veracruz, él grabó este video. Entonces primero dejamos este video para ya luego hablar con Félix Márquez, que aparte nos va a platicar sobre la jornada de protestas que hubo en Veracruz, hubo en Papantla, hubo en el puerto de Veracruz, y cerraron una parte de la carretera. Entonces él nos platicará cómo se vivió la situación allá y cómo se vive el ejercer el periodismo en Veracruz. Entonces, pues les dejamos primero este videíto y luego hablaremos ya con Félix Márquez. Durante todo este tiempo desmentimos al gobierno del estado que diga que era un taquero. Leobardo era un periodista y lo avalamos quienes convivimos con él. No estamos señalando a nadie, pero le pedimos a las autoridades que este crimen no quede impune, que se investigue, que se llegue hasta donde se tenga que llegar. Esta es la primera de muchas movilizaciones que vamos a iniciar. Si este caso insisten en archivarlo, como han hecho con muchos otros homicidios de otros compañeros periodistas. ¡Justicia! 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 Pues ya estamos aquí con Félix Márquez, ya se unió aquí a la conversación. Pues cuéntanos un poquito, antes que nada. Bueno, prestamos a Félix. Félix trabaja para la agencia AP y financia para varios medios nacionales e internacionales, y bueno, él ha hecho una gran cobertura sobre todo de la violencia contra periodistas en Veracruz, y bueno, lo invitamos hoy a que nos platicara un poco de lo que se está viviendo en Veracruz. Y bueno, acabamos de poner el video que le hiciste a María Elena antes de que, bueno, en una protesta anterior, ya tiene algún tiempo, y queremos un poquito que nos platiques cómo la conociste, cómo hiciste este video, y un poquito de lo que ha pasado allá. Bueno, pues gracias por invitarme. Fíjate que conocí a María de una forma muy, muy particular, porque yo conocía su trabajo, sabía que era un referente en la zona. Generalmente cuando uno trabaja para medios que te requieren moverte en todo el estado, y siendo Veracruz un estado tan grande, casi un país, es importante conocer a los periodistas que están en el terreno, en los lugares, y María Elena era un referente. Pero nunca la había conocido. Seguramente algunas veces nos encontramos, incluso en Cumbre Tajín, porque pues es su zona, ¿no? Y fue hasta ese día de 2018, casi por estas fechas, en marzo, durante una protesta que se realizó en Papantla por el asesinato de Leobardo Vázquez Atzin, un periodista también de ahí de la zona de Gutiérrez Zamora, quien estaba reporteando temas de una invasión de ejidos por parte de políticos locales, y bueno, que había sido asesinado. Y la recordé. Ayer intenté buscar algunas fotos para sacarme de la duda si estaba o no ella en esa protesta, y pues a veces mi mente me falla, pero mis archivos, ¿no? Entonces busqué entre mis archivos y encontré este video donde ella sale protestando de manera enérgica, y dije, sí, claro, pues sí, ¿cómo no la voy a conocer? Y me acordé que la había entrevistado. Entonces seguí buscando entre mis archivos y bueno, hice ese pequeño video, no incluí la entrevista. El video se publicó para la agencia AP, y
y bueno, ella estaba al frente de esa protesta y ella estaba defendiendo a su amigo como una guerrera, ¿no? Entonces, a mí me llenó de mucho sentimiento porque lo encontré unas horas antes de que los compañeros en Papantla protestaran, iniciaran su protesta, y que nosotros acá en el puerto de Veracruz, pues saliéramos a la calle, que no lo hemos estado haciendo, incluso salimos muy poco a trabajar, pero creíamos importante, ¿no? Que enfrentar esta otra epidemia, que es como lo hemos llamado, ¿no? La epidemia de los asesinatos a periodistas en Veracruz. Y entonces, para mí era muy emocionante encontrarlo justo antes y me hacía todo sentido de que si ella estaba defendiendo así y dando la cara y protestando por su colega, pues que lo mínimo que nosotros podíamos hacer o debíamos hacer era manifestarnos también por su memoria, ¿no? Y bueno, así lo hicimos en el puerto de Veracruz y también se hizo en la ciudad de Papantla. Incluso tiene poco tiempo que se levantó un bloqueo carretero en la caseta de Totomoxtle, que es a la salida de Papantla y que conecta con la ciudad de Gutiérrez Zamora y al sur y al norte con Poza Rica. Oye, ¿y cómo ven la situación en estos momentos? Vimos también un Twitter, bueno, que estuvo tuiteando Cuitláhuac, pues haciendo también como un poco la víctima de que lo siguen atacando, cuando en realidad pues no ha hecho nada para resolver los casos ni seguir defendiendo a los periodistas. Entonces, ¿qué nos puedes decir de ello, mi querido Félix? Pues fuimos muy claros también en el posicionamiento que se envió desde la Red Veracruzana de Periodistas, que tiene compañeros y compañeras en básicamente casi todos los puntos del estado, ¿no? Representados. Y nos extrañó demasiado el comportamiento un poco de mal gusto. El salir a criminalizar a los colegas. Yo te voy a ser muy honesto, hubo periodistas que en un momento de la transmisión en vivo que estaban realizando en la ciudad de Papantla, les llegó un aviso por parte de la gente que estaba atendiendo la situación de que la compañera había fallecido. Claro. Y lo transmitieron en vivo en ese momento. Lamentablemente, pues para la familia también fue un duro golpe, ¿no? Sin embargo, duró muy poco tiempo, o sea, 5 o 10 minutos, y después confirmaron, ¿no? Que la compañera todavía seguía con vida. En ningún momento los periodistas tuvieron la intención de golpear el gobierno de Cuitláhuac, de que la situación fuera en contra suya. No tenía lógica. Más bien estábamos consternados por la situación que prevalecía y ante la falta de información en ese momento y ante la desinformación también de autoridades que eran quienes comentaban el caso, pues se cayó en esto, ¿no? Pero yo podría decirte que como Red Veracruzana de Periodistas hacemos el exhorto a no solo Cuitláhuac, también a políticos. Interesante en el mundo, ¿Se metió un audio? Bueno. No, está bien, perdón. Sí. A políticos de otros países también, de otros partidos que están tratando de colgarse de esto para un golpeteo político, también hay que decirlo. Hay políticos que están utilizando la muerte de nuestra compañera María Elena Ferral para golpear a sus contrincantes o a sus adversarios políticos, y esto también es condenable, así como es condenable también el tuit de Cuitláhuac García acusando a sus periodistas, acusando a sus compañeros periodistas. Así es. Oye, Félix, no ha habido ningún pronunciamiento ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
ni de Alejandro Encinas, que es el encargado en la Subsecretaría de Gobernación de estos asuntos al respecto? Me parece que la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaba en comunicación con la familia, pero la verdad desconozco. A mí lo que me sorprendió y también puedo reprochar es que nadie haya cuestionado, ninguno de los periodistas que estuvo en la mañanera, al presidente sobre esta situación. Claro. Es lamentable porque entendemos que la emergencia sanitaria pues es un tema de primera necesidad, ¿no? Donde la gente de la población debe estar informada, pero ¿cómo va a estar informada si se están matando a los periodistas? ¿Quién los va a informar? ¿Y por qué los colegas que estuvieron en la Ciudad de México en la mañanera, por qué no preguntaron? ¿Por qué este tema pasó como si no hubiera ocurrido? Es ahí la pregunta, y también, obviamente, a las autoridades. Las autoridades tienen que atenderlo. Alejandro Encinas, en particular, pues tendría que estar al frente de esta situación, ¿no? Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, Félix? Habla Eric Bien. Mesa. Vi un tuit de Olga Sánchez Cordero que iba a redoblar esfuerzos, pero pues es solamente un tuit, ¿no? Muchas personas también han retuiteado pues este caso y han hecho una inconformidad. Creo que tienes mucha razón, creo que este tema que realmente a todo el gremio le concierne, pues es como a veces inexplicable que no pueda ser un tema dentro de las mañaneras que pueden hacer como casos particulares, como temas que ya se han visto, como la cervecería en Mexicali, como lo que está pasando con el coronavirus, que a las 7 de la noche pueden responder todas sus preguntas, pero sí es muy triste lo que está Ya te nos friciaste ahora tú, Eric, ¿ya? Sí. Ya regresaste. Ya. Ajá, exacto. Ya regresaste a la vida. A la vida, exacto. Ajá. Ya Estabas terminando. Ajá. Pues que es muy triste todo lo que está pasando, ¿no? Realmente debería de ser como uno de los temas principales, pero realmente se dan como cosas que ya hemos visto un día antes y que realmente todo el tiempo están dándole vueltas, ¿no? Por ejemplo, que le preguntaron algo de un tema en específico de petróleos mexicanos y realmente no pregunta nada acerca de los atentados que hay en contra de los periodistas. Sí, es súper, yo la verdad no vi hoy la mañanera, sin embargo, estuve atento, dije en cualquier momento, bueno, ¿cuál es la declaración, la postura? ¿No? Porque fue un caso de cierta manera difundido a través de medios de comunicación y de redes sociales, más de redes sociales. Ayer estaba viendo también el noticiero de Televisa en la noche, con la esperanza de ver qué era lo que iban a difundir. Y bueno, la noticia del asesinato duró 15 segundos. O sea, es increíble cómo la vida de una periodista que no solo hizo un gran trabajo y hizo su labor, sino que también defendió a otros periodistas, pues puede hacer una nota de 15 segundos en cadena nacional, ¿no? Para mí eso es inconcebible, ¿no? Sobre todo siendo Veracruz uno de los estados más peligrosos para hacer nuestra labor. Y Oye, cuéntame un poco. Perdón, y estando en la emergencia que estamos, que también es lo importante, que sucedan estas cosas cuando ahorita tendría que estar más controladas las cuestiones. Pero sí, dime, Eric, ibas a preguntar. Oye, pues más bien explícanos tú cómo está pues el ambiente ahorita. Va a haber elecciones, ya hay pues alguna agenda que tienen en contra de los periodistas. Danos un poco un panorama más amplio acerca de lo que está sucediendo con ustedes en el estado. Pues la verdad es que salvo algunas agresiones particulares, sobre todo en estas zonas, en la zona norte, ¿no? Que es un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años. No había habido
tanto, ¿no? Y bueno, lo comparo, y que no debería de ser una justificación, y no lo es para nada, pero lo comparo con la administración de Javier Duarte. Definitivamente no tiene punto de comparación, ¿no? Hay una disminución de agresiones, es correcto y hay que reconocerlo. Sin embargo, viniendo de un nuevo sistema político, ¿no? Y con nuevos actores políticos, que de cierta manera la gente votó por ellos, por una esperanza de que las cosas cambiaran, no deberíamos de permitirnos ni una sola agresión, ni siquiera una agresión verbal, ¿no? O un abuso de poder en contra de un periodista, mucho menos un asesinato. Y sobre todo un asesinato que a todas luces estaba cantado, que la periodista dejó audios, dejó testimonios, dejó videos, dejó denuncias judiciales, tanto como a la autoridad estatal, a la Fiscalía del Estado, como a las autoridades federales, ¿no? Y bueno, aún así, teniendo todo esto, no se hizo nada, no hicieron nada, pues es lamentable, ¿no? Que tenga que ser así. Te digo, afortunadamente no ha habido más agresiones, las cosas se mantienen tranquilas dentro de lo que cabe. Obviamente los periodistas en las zonas todavía más alejadas y en las comunidades más pequeñas es quienes sufren estas situaciones, ¿no? Tal vez nosotros en las ciudades un poco más grandes o donde están los corporativos de los medios de comunicación, pues a lo mejor ya no lo vivimos tan difícil, pero la situación en las comunidades y en los pequeños municipios, ahí está más complicado, ¿no? Entonces, es justo lo que está pasando ahora en Papantla. Hubo más agresiones a periodistas en los meses anteriores y también, bueno, contamos con que en ese mismo territorio, pues el asesinato del periodista Leobardo Vázquez Atzin, ¿no? Entonces, pues digamos que quienes llevan o más bien tienen más vulnerabilidad son las y los periodistas de las ciudades y municipios más alejados. Aunque luego ese tipo de asesinatos, no en este caso, pero en algunos, yo recuerdo cuando investigué el asesinato de Manuel Buendía, a los 2 días mandaron matar en Veracruz a un compañero de ustedes que, si mal no recuerdo, se apellidaba Juárez Vázquez, a los 2 días que mataron a Manuel Buendía, porque estaba él investigando la operación Irán Contras, que después se supo que fue uno de los motivos del asesinato de Buendía. Entonces, Veracruz es clave en eso. Y yo recuerdo a otro compañero, José Miranda Virgen, que supuestamente murió al ir a encender un boiler de gas que habían apagado, y fue a encenderlo y explotó el boiler porque ya estaba todo fríamente calculado. Así es que Veracruz es un estado clave de muchas muertes no investigadas. ¿No crees eso, Félix? Sí, claro, sí. El territorio veracruzano pues es un territorio importante para el país, y bueno, circula muchos intereses, muchos, ¿no? Uh-huh. También al ser un estado muy grande, ¿no? Y políticamente pues se ha dicho también que es, y lo decían algunos políticos del PRI, es la joya de la corona Veracruz, ¿no? Así es. Entonces, los intereses son muy grandes y es por eso que la mayoría de los asesinatos que se han cometido contra periodistas vienen desde las esferas políticas, ¿no? Bueno, lo conocemos con el caso de Rubén, lo conocemos con el caso de Regina, con el caso de Moisés Sánchez, ¿no? Bueno, con muchos casos en el estado de Veracruz,
bueno, este no es la excepción, tampoco el anterior, que ya van 2 en el gobierno de Cuitláhuac, que es nuestro compañero Cecilio, me parece, Ujú. que fue asesinado en Actopan. Y bueno, afortunadamente de él, pues ya hay personas detenidas, ¿no? Pero en este caso de María Elena Ferral, pues también había una vinculación, al menos en las amenazas, de un exalcalde de un municipio pequeño que se llama Coyutla, en el norte de la ciudad, en el norte del estado, perdón. Así es. Oye, y rápidamente, Félix, ¿cómo van ustedes allá en el puerto con todo esto del COVID y cómo han sido sus coberturas para hacerlas? ¿Han tenido prevenciones, han tenido capacitaciones o algo así para hacer la cobertura? Pues capacitaciones con los medios no. Eh, Incluso hay algunos medios que cerraron sus ediciones impresas. Y bueno, más bien es la organización de los compañeros y compañeras las que han dado efecto para poder protegerse ante la pandemia. Por ejemplo, compañeros aquí en el puerto de Veracruz básicamente obligaron a los actores y a sus fuentes a realizar otra manera de entrevistarlos, ¿no? Haciendo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Videollamadas por Skype o mandando sus videos y ellos sus preguntas, etcétera, ¿no? Y bueno, es así como de alguna manera se cubre un poco lo que, pues la noticia del día viviendo en la pandemia, ¿no? Entonces ha sido pues básicamente la organización de los y las compañeras, las capacitaciones no hemos tenido. Ok. Pues bueno, Eric, ¿tú tienes alguna otra pregunta? Pues más bien creo que pues en repetidas ocasiones han tenido como varios altercados con los periodistas, con este nuevo gobierno que era lo que tú mencionabas. ¿Han tenido los periodistas algún acercamiento? ¿Han tenido mesas de trabajo? Ah, ¿Cuál es la respuesta que han tenido del gobierno acerca de estas cosas y por qué se siente atacado el gobernador? No, hasta ahora no hemos tenido ningún acercamiento con ellos, ni tampoco lo hemos pedido, para ser sinceros. Sé que ha habido acercamientos con familiares de periodistas asesinados, sin embargo las mesas de trabajo no han sido eficaces, no ha habido avances en las investigaciones, están estancadas las carpetas de los asesinatos de periodistas que se cometieron en administraciones pasadas, principalmente en la de Javier Duarte. Y bueno, las víctimas y los familiares de los periodistas asesinados, pues básicamente están remando contracorriente. En las palabras se pintan otras cosas que en las acciones no se ven. Entonces, bueno, es un poco de lo que está pasando ahora, ¿no? El panorama entre el gremio periodístico y el gobierno estatal. Y otra pregunta, ¿cómo se sienten allá en Veracruz? ¿Se sienten desprotegidos? Tú que has venido a trabajar a la Ciudad de México, ¿cuál es la diferencia que le puedes comentar a la gente de trabajar en la Ciudad de México y trabajar en un estado? Pues es distinto totalmente y aquí mismo en el estado también te sientes distinto trabajando. No es lo mismo trabajar en el puerto de Veracruz y en Boca del Río a irte a Coatzacoalcos, por ejemplo, donde la situación es mucho más complicada, ¿no? O a Cayucan. Hacer temas de migración es complicado allá por la situación que prevalece en el entorno delincuencial, y tampoco es lo mismo pues trabajar en Coatzacoalcos que trabajar en Papantla, por ejemplo, ¿no? Donde las situaciones son distintas. Te puedo decir que en Boca del Río y Veracruz se está trabajando de manera tranquila.
Sin embargo, hay compañeros en otros puntos del estado donde no lo pueden hacer, ¿no? Y bueno, a diferencia de la Ciudad de México, pues creo que siempre lo he dicho, ¿no? Los periodistas de la Ciudad de México muchas veces llegan a venir y bueno, se van a los 3 días y no pasa nada, ¿no? Pero Claro. esa es la diferencia, que a los periodistas de los estados se quedan aquí. Y pasa también a otras escalas, o sea, yo voy a Coatzacoalcos y me regreso y estoy más tranquilo, pero los compañeros de Coatzacoalcos se quedan en Coatzacoalcos, ¿no? Y así vamos haciendo todavía más chico y podemos llegar, no sé, al pueblito tal o a la comunidad tal donde hay todavía más agresiones, ¿no? Entonces es complicado trabajar en estas O sea, condiciones. se cumple la famosa frase mexicana, pueblo chico, infierno grande. Así es. Pues muy bien, mi querido Félix, te agradecemos mucho tu entrevista. Gracias, y, Félix. Y esperemos Muchas que gracias, todo Félix. siga mejor por allá y sabes que por acá está todo el apoyo para lo que necesiten los compañeros del Estado. Muchas Toda gracias nuestra a ustedes. solidaridad. Muchísimas gracias. Que estén Cuídate bien. mucho, Igual. Félix. Hasta luego. Hasta cuídate. Gracias, igualmente. Bye. Hasta luego. Pues así está la cosa, en el estado de Veracruz, Bueno, que hoy es se da terrible. una noticia ya que Félix nos dijo que muchos medios estatales ya no están en edición impresa. Hoy Claro. tuvimos la noticia que la Crónica en sus diferentes ediciones ya no saldrá en impreso, únicamente saldrá en digital. Quiere decir que va a ver un corredero de gente también de la poca que quedaba ahí y que se van a quedar nada más en las oficinas haciendo el rollo digital y recibiendo a los articulistas y algunas cosas más. Sí, también en otras noticias, Omar Fayad, ¿qué creen? Resultó que ya está limpio. ¿Cómo ves, Ya, ¿y George? cómo le hizo? ¿De veras? O sea que ya se robó todo el presupuesto de su estado. Porque antes se decía eso, ya está limpio porque ya limpió todo. Pues sí, ya. Porque hasta meterse una fila de coca, pues no te limpias más que en un mes. Oye, Entonces, pero George, el siguiente año es el año de Hidalgo, ¿no? eso sí. Y en Hidalgo, pues todos los años son de Hidalgo. No, Ahí está Osorio Chong, Murillo Karam y toda esa caterva de señores. Pero, Oigan, ¿dónde dijo que ya estaba limpio y tranquilamente? En el tweet, ya hasta Olga Sánchez Cordero le dijo que bueno, que ya estaba mejor, ¿no? Pero ¿cómo le hizo? O sea, eso es lo que yo no entiendo. Yo no sé si era como poner bajo en el tema político, decir que como él estaba infectado de coronavirus, pues, el viejecito ya tendría que cancelar sus giras, ¿no? Y que él era también un foco de infección. Sí, ¿no? Perdón, ay, no. El señor presidente. Cabecita por favor. de Nuestro señor presidente, perdónenme. Oigan, ¿qué creen? Aquí les tengo un audio para que se vayan acostumbrando. A ver, escuchen esto. A ver, escuchen. A ver, espérense un poquito. Seguridad Ciudadana Ahí se escucha mi Alex. Sí, ahí está muy bien. Ahí les... Secretaría de Seguridad Ciudadana informa. Estamos en alerta sanitaria, por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantenerse dentro de sus domicilios para evitar contagios. Quédate en casa, cuídate y cuídanos. Recuerda, el objetivo es no contagiar y no contagiarse. Si tienes algún síntoma como tos seca, dolor de garganta o fiebre, manda un mensaje al 51515 con la palabra COVID-19 o llama a Locatel. O sea ¿Cómo ven? que ya ahora cuando esté el programa no vamos a ir al Señor de los Tamales, sino Ya. esa Nada más. grabación. Ahí corriendo a todos los vagos que están debajo de tu casa. Ahí Exacto, ya, chíspense. exacto, el escuadrón de la muerte que está acá, todos a chisparse. Sí. Ahora, quiero decirles que una buena fuente, que no puedo dar su nombre, que es doctor, dice que los próximos 15 días van a ser
muy complicados, que por eso seguramente la señora Claudia Sheinbaum ya dijo que se cierren todos los centros comerciales en donde no se expendan ni alimentos esenciales ni medicinas. Por eso se cerraron el Palacio de Hierro, Hercules y demás. Por eso en las dice mi reunión nacional con médicos privados y médicos públicos, los siguientes 15 van a ser convocados para el coronavirus. Entonces, muy abusados también ustedes allá, cuídense más, porque estamos en los 15 días. Eric nos daba las cifras. De 28 subió solamente un muerto a 29. A 29. Sin embargo, por ejemplo, tenemos cifras en donde en Italia, que la cosa estaba y sigue terrorífica, hay 4.056 fallecidos. Pero en Estados Unidos, que decíamos que iba a ser el epicentro, que ya lo es. Ya lo es, hay 3.415 muertos. Entonces, yo hice una pregunta hoy. De esos 3.415, ¿cuántos no tienen seguro médico? Así es. No hay que olvidar que en Estados Unidos el seguro médico es muy caro y una gran parte de la población no lo tiene. Y el que vino a destruir ese plan fue Trump, ¿no? Donald Trump, un plan que Barack Obama pues hizo el Medicare, ¿no? Así es, el Medicare. Entonces, y de esos 3.415 tampoco sabemos cuántos mexicanos o de ascendencia mexicana están en ese número, porque muchos de ellos, mexicanos, por ejemplo, yo que estoy en Puebla, hay una gran cantidad de Nueva York, que es una ciudad ahora desierta, que son poblanos, y trabajan, y no obstante que les cobran seguro social, no obstante que les cobran un impuesto por educación, etcétera, etcétera, sí, pues no les dan ninguno de esos servicios. O sea, ellos viven al día prácticamente como los informales aquí. Oigan, pues saben que mucha gente me empezó a preguntar, como si yo supiera mucho, y acerca de quiénes no paran, o sea, cuáles son los que todavía siguen trabajando en esta alerta sanitaria. Entonces, pues hay muchas dudas, también hay como mucha desinformación. Entonces, me pasaron una tablita que la encontré en código magenta, que luego se las vamos a pasar, que les voy a decir más o menos quiénes son los que no paran, por favor, porque igual y para que se les claree un poco, y de todas maneras vamos a compartir esta tabla que es de código magenta. No nos queremos decir que también si estamos hablando de los medios, pues también hay que darles conocimiento, no les queremos picar los ojos, pero bueno, aquí dice que quienes no paran las actividades que van a continuar pese a la emergencia. Entonces, salud, ahí dice que todo el sector. El gobierno es seguridad pública, procuración de justicia, actividades legislativas y programas sociales. Insumos esenciales, que eso es como algo muy clave, porque mucha gente que tiene restaurantes no sabe en qué rubro se encuentra. Entonces, pues bueno, son los de alimentos y bebidas no alcohólicas, productos de limpieza, almacenamiento y cadenas de fríos, producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria y química. Entonces, aquí le preguntaron hoy en la conferencia de las 7 de la noche que qué onda con la minería, y le dijeron que, bueno, pues lo sentían mucho, pero sí se tenía que suspender. Eso es como, por un ejemplo, la transportación. Entonces, pasajeros y carga, mensajería, telecomunicaciones y medios de información, o sea, nosotros no vamos a descansar, puertos y aeropuertos y ferrocarriles.
y dice otros, ahí es como hay un gran espectro que ahí te va una de otros, mi querido Eric. Sí, dígame. Las actividades financieras. Exactamente. Esas no las puedes parar. Aquí tienes que dice hacerlas. el sector financiero, cobro tributario, ferreterías y funerarias, seguridad privada, guarderías, asilos y refugios para mujeres. Y en infraestructura dice agua potable, gas, luz, petróleo, gasolina, saneamiento básico, transporte público, hospitalaria y médica de primer nivel. O sea, que creo que está muy claro cómo está aquí y resuelve como muchas dudas de los prestadores de servicios que se han dado a la tarea de muchas veces estar buscando y entre un mar de información, pues no encuentran nada. Ahora estamos sobreinformados, pero el problema es de que no tenemos la certeza de saber a dónde están las fuentes correctas, ¿no? Así es. Así es, y las fuentes correctas generalmente están en los medios impresos, no en todos. Claro. Hay que también algunos medios impresos ponerlos en duda, porque luego difunden una serie de informaciones que no son tan veraces. Sabemos quienes hemos trabajado ahí que muchas veces se sube la nota por ganarle a la competencia, pero sin verificar la misma, y eso entonces el público tiene que empezar a tratar de verificar si eso es cierto o es falso o es un bulo, como dicen en otras naciones. Pues es que, ¿sabes qué? Yo creo que la mayoría de personas ya tenemos que tener como ciertas fuentes y aparte de dónde viene la información para empezar a verificar. Hay una serie de lineamientos que más adelante los podemos compartir con todos ustedes o con nuestro público y también pues entrar en un poco de debate de eso. O sea, la mayoría de personas cambió la televisión, cambió los medios de comunicación para irse a las plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para que empezar a consultar muchas cosas, pero pues tengo amigos que pues a pesar de ser periodistas o tener un alto nivel de educación, siguen compartiendo informaciones falsas pensando de que pueden ser correctas y entonces hay una falta de criterio y de rigor para empezar a verificar. Entonces, ahora ya que tenemos el acceso a toda la información como seres humanos, pues ahora ya tenemos que buscar entre todo ese pantano de certidumbres e incertidumbres. Sí, y sobre todo suben mucha información alarmista, ¿no? O sea, tenemos que tomar todo, sí, responsablemente, pero tampoco no irnos al otro extremo, ¿no? Si hacemos toda una alarma, pues la gente está psicótica, se empieza a pelear en su casa, pues varias broncas, sobre todo psicológicas, que están sucediendo en este momento. Entonces sí tenemos que tener un equilibrio para estar mejor mentalmente y no tratar de difundir otra información. Digo, también vamos a tener en unos siguientes programas esta cuestión de la discriminación, porque ha aumentado mucho la discriminación en todos estos procesos, entre gente pobre, entre gente que es extranjera, viene la discriminación también, entonces tenemos que entender muy bien cómo este proceso también nos lleva a la discriminación, y bueno, en un programa siguiente también tendremos un invitado que nos hablará sobre estas cuestiones. Oye, Jorge, cierto, dice Alejandro, perdón que te interrumpa. Dale. Un periodista, Hernán Gómez Bruera, entrevista en el Heraldo de México de hoy al psicoanalista Eduardo Tapan, y él dice, hay 3 cuestiones que hay que poner el ojo porque son las que estamos viviendo en este momento y son las más peligrosas. El miedo, o sea, también no salir y quedarse ahí metido durante un mes o 2 meses puede ser nocivo. Hay que tratar de salir un poquito, meterse, no tener contacto. El clasismo, dice él, o sea, lo que decía Alejandro, los de abajo siempre son los malos, los perversos,
los que hacen todos los destropicios, todo eso, y los de arriba no. Y ya vimos que no es cierto, porque hasta el señor Genaro García Luna, que había puesto $2 millones para su fianza, el juez le dijo, para que no tenga usted coronavirus, lo mando a que se lave las manos 10 veces al día y se queda usted en prisión. Entonces, el clasismo también es una cosa terrible. Y la sobreinformación, yo creo que hay que ver todos, nosotros que somos profesionales de esto, pues tenemos que ver muchos medios, pero también de repente hay que leer algún librito por ahí, y en las redes hay una señora que está leyendo un pequeño ensayo de otro psicoanalista, Carl Gustav Jung, que se llama El Libro Rojo. Y entonces en esas 4 minutos de lectura que se pueden encontrar en WhatsApp de esta señora, que por cierto tiene un dislate ahí, en lugar de decir libre, dice otra cosa, pero ahí en esa cuestión se trata de un capitán de un buque con un adolescente, y el adolescente dice, pues ¿cómo no voy a poder bajar si yo quiero bajar, si es mi presente, si es mi libertad? Y entonces el capitán le explica que es mejor fortalecerse para que cuando termine esto haya libertad no solamente de él, sino de todos, y que hay que hacer una introspección interior, ejercicio, lectura y una serie de cuestiones para fortalecerse internamente, ya que no podemos salir como antes a muchos lugares donde nosotros nos encontrábamos para platicar. Así pues, les recomiendo que busquen el Libro Rojo de Carl Gustav Jung, un psicoanalista muy célebre que incluso chocó con Freud en muchas cuestiones. Y que fue su alumno. Fue su alumno. Aún así chocaron, sí. Sí, el alumno superó en muchas cosas al maestro. Así es. Pues bueno, mi Eric, ¿tenemos algo más? Pues no, solamente pues seguir en el pueblito de Twitter y ver cómo se siguen agarrando a guamazos. Raimundo Rivapalacio dijo que calmaran ahí a su gente, que si querían tregua, que primero alivianaran ahí a los del Palacio Nacional. Y pues vamos a seguir viendo cómo arman una tregua, ¿no? O sea, ya era muy tarde, o sea, yo pienso que ya es muy tarde, ya la gente ya está como muy polarizada, pero bueno, si hay una buena acción y si se llama a tener una unidad, pues adelante, que lo sigan haciendo, y a mí me parece muy bien y muy sano que lo hagan. Así es. Estoy de acuerdo. Y bueno, como dijo el buen George, démosle más a la lectura en estos tiempos y también dejemos descansar las redes sociales